La ausencia de un padre puede afectar a un adolescente de diversas maneras. Pensamientos y sentimientos pueden variar dependiendo de muchos factores. Es sobre eso que queremos hablar hoy en día en nuestro Evolution Podcast. Para eso hoy en día tenemos a un invitado súper especial, quien yo creo que es la persona idónea. Pueden haber muchos más, pero es una de las personas con quien he podido compartir durante algunos años. Puedo conocer su historia muy de cerca y sé que es la persona indicada para poder hablarnos acerca de este tema que realmente hoy en día está afectando a muchos jóvenes, adolescentes, y lo que les está afectando es la ausencia de padres. Y por eso creo que es la persona indicada, porque dentro de un momento él va a poder hablarnos acerca de eso que él lo vivió, lo palpó, pero a pesar de todas aquellas situaciones, él ha podido salir adelante. Sin duda, hubieron muchas personas en el camino que pudieron ayudarlo y gracias a eso él pudo aprovechar esas oportunidades que Dios le regaló al ponerle personas buenas que se cruzaron en su camino y hoy en día ha trascendido y seguirá trascendiendo en la historia de su vida. Hoy tenemos a este invitado especial, seguramente muchos de ustedes lo conocen porque ha sido una persona que se ha desarrollado en el mundo deportivo. Y esta persona es Jesús Vélez, un exfutbolista profesional de la Serie A. Nos acompaña esta noche para hablar en este Evolution Podcast acerca de la ausencia de un padre. Así que para nosotros es todo un honor poder tenerte acá, Jesús, esta noche con nosotros y que tú puedas compartir este tiempo, hablarnos un poco de tu historia, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu juventud, esos momentos en el que tocaste el balón de manera profesional y bueno, qué es lo que estás haciendo ahora, de qué manera te estás desarrollando. Pero yo quiero que sea él mismo que se presente. Pues no sé si, bueno, no está casado todavía, pero está próximo a casarse. Tiene hijos, no tiene hijos. Bueno, él mismo va a ser la persona que nos va a poder expresar en esta noche o hablarnos un poquito de su vida, ¿no? Así que bienvenido, Jesús. Gracias por estar acá y poder compartir este Evolution Podcast con nosotros. Gracias, Milton, por la invitación. La verdad que para mí es un privilegio enorme poder compartir estos tiempos con las personas que nos puedan estar viendo. Y bueno, básicamente mi vida se empieza, yo siempre bromeo, que cuando yo nací, mi papá me vio, se asustó y salió corriendo. O sea, más o menos, en ti sí pasó lo que pasó en esta telenovela de Betty la Fea. En la telenovela de Betty la Fea, perdón que te interrumpa, pero me traes a memoria eso, porque esta telenovela, Betty la Fea, ella era tan fea, que cuando ella nació y el papá la fue a recibir, el papá se asustó de verla. Entonces, más o menos te pasó lo mismo. Exactamente. Yo bromeo con eso. Me gusta con todas las cosas negativas que me han pasado en la vida. Obviamente es un proceso primero de sanar y luego tú utilizar esas para poder hacer bromas y todo y poder llegar a las personas. Entonces, a mí mi papá nos abandonó cuando yo apenas nací. O sea, yo ni siquiera lo conocía a él. Entonces, fue un proceso donde nosotros, mi hermana, tengo una hermana, mi hermana y yo, mi hermana es mayor, nos criamos solamente con mi mamá. Pero nosotros vivíamos en Venezuela, nacimos en Venezuela, luego mi mamá nos trae a Ecuador, yo apenas tenía 4 años. Mi mamá se regresa a trabajar en los tiempos cuando Venezuela, la gente emigraba mucho para allá a trabajar. Y a mí me deja con una prima, que ya era casada, tenía su esposo. Entonces yo más o menos unos 2, 3 años empiezo a vivir con ellos. Porque mi mamá lejos, trabajando. Y yo desde temprana edad ya estaba solo. Solo a pesar de que tenía familiares, primos. Pero no era lo mismo. Sin embargo, yo siempre concluyo con todo eso que Dios desde el vientre de mi madre me puso un talento, un don que fue jugar al fútbol. Y desde pequeño yo nací con eso, que siempre fue mi sueño.
Desde los 6 años yo inicié en el tema de escuelas de fútbol, en la escuela, en el jardín, yo empezaba a jugar y eso a mí me atrapó tanto, A- tanto que, Acá estamos viendo unas fotos. Si puedes ir viendo estas fotos, ¿no? Ahí hemos recopilado unas fotos de Jesús por allí. Y si de pronto nos puedes hablar un poquito de estas fotos, ¿no? ok, Allí. yo acá en esta foto estaba con mi primita, la hija de mis primos con los que yo vivía y mi hermana. Qué sé yo, unos 6 años más o menos, 6 5 años tendría acá. Y acá yo ya estaba jugando, esa era la escuela de Legolé del profesor José Valencia. Ahí más o menos ha de tener unos 10 años. Ok. Pero entonces yo como les decía, desde pequeño jugaba al fútbol y la ausencia que yo tenía de padre no me afectó en ese momento tan fuerte porque mi enfoque tanto era el fútbol, de poder jugar, de poder soñar, de poder solo estar en el fútbol. O Y sea, yo siempre le digo a los chicos que cuando tienen esta situación, se aferren a algo. o sea, tú te aferraste al fútbol, es decir, en el fútbol, en esa pelota, en esa bendita pelota, como dicen los grandes comentaristas deportivos, viste esa ausencia del padre, o sea, te refugiaste tanto en ese balón de fútbol que te adueñaste de eso y ahí te enfocaste, y no te enfocaste en otras cosas. Así es más o menos como en tema de psicología, cuando forman un dibujito de un niño donde se puede agarrar. Está el entorno familiar, el entorno escolar, el tema económico, y a veces muchos niños no tienen dónde agarrarse y es allí donde caen en un hueco profundo que es muy difícil de salir. Entonces yo como que el deporte, el fútbol era donde yo me podía sostener y eso fue lo que me mantuvo a flote, porque yo me acuerdo que yo me crié en un barrio que no era tan bueno, donde muchos compañeros, donde los que yo jugaba en la calle terminaron mal, muchos han terminado muertos, otros en las cárceles, porque no era un barrio sano. Y luego en el colegio donde yo también estudiaba era lo mismo. Sin embargo, a mí siempre me respetaban, me tenían así como que a distancia, como que Jesús, el deportista, el que siempre saca la cara por el colegio, por la escuela. Entonces ellos siempre me tenían ese respeto e indirectamente me protegía mucho de todas esas amistades. Y, pero a pesar de todo esto, ¿había algún momento en el que Jesús sintió ese sentimiento de abandono? O sea, a pesar de que te refugiaste en ese balón, pero llega tal vez un momento en nuestra vida en que nos damos cuenta que tal vez eso eh, nos puede llenar de alegría, de satisfacción, porque estoy haciendo algo que me gusta, pero de repente puedo darme cuenta que no es alguien que me hable, o sea, no es alguien que me pueda abrazar. Tal vez yo puedo agacharme, tomar el balón y lo llevo hacia mí, pero el balón no me puede abrazar. El balón tal vez no me puede decir un te quiero, un te amo. Y tal vez en algún momento en la etapa de tu vida sentiste un sentimiento de abandono, sentiste algún momento de rabia, algún momento de decir por qué mi papá me abandonó, por qué no puedo vivir lo que viven mis otros compañeros, que tal vez cuando comenzaste a jugar al fútbol, tal vez dando tus primeros pininos y tal vez un partido, veías que los papás de tus compañeros los iban a acompañar o de pronto los acompañaban en un entrenamiento y resulta que tu papá no estaba. ¿Qué sentías en ese momento? Al principio, cuando era más pequeño, casi no hacía a manera consciente, no me afectó tanto, a manera consciente, porque estaba el amor de mamá. Cuando después ella estuvo con nosotros, mi mamá era una mujer muy cariñosa, muy atenta, muy amable. Lo que no tenía de economía, de poder brindarnos las cosas, ella lo suplía con mucho amor. Ella era muy cariñosa y con palabras de afirmación terribles. Esa era tu mamá. Mi mamá. Para Ok. mí eso me marcó porque yo tengo unas palabras que mi mamá me dijo desde cuando yo era pequeño. Estábamos nosotros comiendo y yo comía con cuchara porque era un niño. Sin embargo, mi mamá me dice, a ver, mijito, desde ahora usted tiene que aprender a comer con cubiertos, porque cuando usted sea un jugador profesional, va a estar en hoteles 5 estrellas y ya no va a poder Wow. comer con cuchara. O sea, tu mamá te visualizaba
en un futuro como un jugador profesional, de que iba a estar en la selección, en un equipo grande, ibas a tener que viajar, hoteles y con todo eso, ¿no? Mi mamá creía tanto en mí que no solamente creía, las palabras que sacaba de su boca eran palabras de afirmación, palabras poderosas que yo hasta el día de hoy las recuerdo. Y recuerdo tanto que la única persona que creía en mí era ella. Ahora, miren que esto se torna un poquito interesante, ¿no? Yo creo que nos va a faltar el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo con Jesús Vélez, porque miren que esto es interesante lo que está diciendo Jesús. En muchas ocasiones, ¿por qué digo esto? O sea, me llama mucho la atención por lo que expresa él de cómo comenzó a actuar su mamá. En muchas ocasiones, las madres reniegan, las madres insultan a los esposos que no están con ellos y se enfocan en otro sinnúmero de cosas y comienzan a renegar, a frustrarse, comienzan a maltratar a sus hijos, comienzan a minimizar a sus hijos. Pero es interesante lo que yo puedo observar en tu mamá. O sea, tu mamá no fue la persona que dijo, bueno, ya este desgraciado nos abandonó y ahí ya, bueno, sino que ella comenzó a visualizar en ti y seguramente en tu hermana también un tema de futuro. Y fue lo que comenzó a infundir en ti, ¿no? Fue lo que comenzó a infundir en ti, es lo que yo puedo Así es. entender, ¿no? ¿Y cómo te fue marcando eso a ti? Sí, la verdad que me marcó mucho, aunque en el tema de mi hermana fue un poco distinto. Yo ¿Ok? pienso por la naturaleza mismo de que una mujer, una madre, no es tanto el apego la niña, una hija, con la mamá mismo, sino con el papá. Ok. Y nosotros los niños vamos como que nos inclinamos un poco más con la mamá. Entonces, eso más sí le afectó a mi hermana, no haber tenido la parte paterna, la parte masculina, que una niña necesitaba más afirmación. Entonces, yo la parte de mamá sí la tenía. Entonces, como que al momento que nosotros crecemos y empezamos a emprender, empezamos a realizar las cosas, sí se vio la diferencia. Mi hermana un poco más tímida, menos expresiva, cariñosa, poco más insegura. Al momento de crecer se nota la diferencia, porque sí, como que el amor de mamá y de abuelita, de mujer también, se inclinaron un poco más hacia mí, porque era el varoncito, era el niño y todo eso. Entonces, sí hay ahí una diferencia, pero esa parte de mamá, de palabras de afirmación, de pasar tiempo, la economía que no era tan buena, hacía que mi mamá pasara todo el tiempo con nosotros, porque ella ya después no podía trabajar porque tenía una enfermedad. Entonces eso hacía que mi mamá estuviera todo el tiempo con nosotros. Ella hasta inclusive me acompañaba a los partidos, ella era la que estaba ahí, me apoyaba. Era una cosa impresionante que eso sí me marcó. Obviamente la parte de la pregunta que decía, ¿cuándo cree que afectó eso de saber que no había un padre? Sí fue después, ya cuando Ujú. estaba como que más grande, más consciente, fue que yo como que tomé conciencia de lo que había pasado durante toda mi niñez. Y más o menos fue cuando yo ya me empecé a ver que estaba a punto de retirarme del fútbol, porque pasaron situaciones de lesiones musculares, de que ya no estaba rindiendo de manera como lo hacía antes, que ya estaba más o menos como que tenía que ya colgar los botines, como se dice, terminar mi carrera. Ahí yo entro en un proceso de que yo en mi habitación me puse a llorar como un niño, porque yo decía, ¿por qué toda la vida me ha tocado a mí el doble de las cosas? Me ha tocado pasar el doble, sufrir el doble. Para conseguir algo no es como los otros chicos que tienen padres allí, porque yo estaba con el hecho de que si me retiraba del fútbol tenía que estudiar, porque todavía estaba joven, a los 27 años, 28 años eran allí. Y yo todavía estaba joven. Entonces yo estaba con el pensamiento de que si me retiro, tengo que empezar a estudiar. Pero ¿y quién me apoya? No tengo ese apoyo de que decir, me retiro, me dedico solamente a estudiar porque tengo una familia que me vaya a apoyar. Y yo lloraba tan fuerte porque yo decía, tengo que trabajar y a la vez estudiar y ver cómo hago para poder hacer las dos cosas.
Entonces fue un sentimiento tan amargo dentro de mí que fue la primera vez así que fue fuerte que yo sentí esa ausencia de papá, del por qué a mí me tocó vivir esta vida. Pero luego de todo eso sí vino un impacto que cambió, que ahí fue donde yo aprendí a conocer a Dios como Padre. Que eso es otra historia que ya después más adelante la podremos conversar. ¿Y cuándo ya no está contigo tu madre? ¿A qué edad tu madre falleció? Eh, ¿Cuántos años tenías? Porque, bueno, a papá no lo conociste nunca. Hasta la actualidad creo que lo conoces. Tienes a tu mamá te acompaña, pero ¿cuándo no está esa mamá? Bueno, mi mamá entra en un proceso de crisis de salud tan rápido y fuerte, más o menos unos 3 años. Mi mamá empezó a tener artritis, problemas de los huesos. Ya ella por ese problema no podía caminar bien, cojeaba un poco, que inclusive fue algo que yo todavía lo recuerdo y cuando lo recuerdo se me salen las lágrimas porque ella como siempre me iba a ver jugar y uno niño, inocente, y a ella le gustaba gritar, apoyarme, eh, hasta que llegó un momento que yo le dije, mamá, no quiero que me vayas a ver jugar, porque me da vergüenza, por, porque ella gritaba y aparte de eso, como ella cojeaba un poquito al caminar, y uno inocente como niño decía como que después mi compañero se burla, o van a decir que yo tengo una mamá que no puede caminar, cosas que niño a veces uno no piensa. Ya después, cuando yo cumplo 13 años, mi mamá entra en crisis bien fuerte, tienen que llevarla al hospital, yo me quedo con mi abuelita, hasta que vivíamos nosotros en un callejón con unos vecinos y en la madrugada llaman a los vecinos y yo estaba con mi abuelita. Nos tocan a la puerta y mi vecino me dijo, tu mamá acaba de fallecer. Mi abuelita estaba durmiendo, solo estábamos los dos. Y yo allí tenía 13 años de edad. Yo ya estaba en una escuela de fútbol que se llama Legolé, del profesor José Valencia. Cuando mi mamá fallece y yo quedo solo, vamos a vivir mi hermano y yo con una tía. Pero a mí se me complica porque yo estaba jugando ya. Estudiaba y jugaba y el traslado era muy difícil. Entonces, mi profesor de fútbol, que me tenía desde los 6 años, hablan con mis tíos para ver si yo podía vivir con ellos. Entonces mis tíos aceptan y dicen, bueno, lléveselo y que se termine de criar con ustedes. Entonces mi profesor de fútbol con su esposa me abrieron las puertas de su casa y básicamente me adoptaron como un hijo. Entonces yo desde los 14 años yo paso a vivir con ellos. De ahí fue que hubo un cambio rotundo, que empiezo de una u otra manera a sentir recién esa parte como que de papá, de una figura paterna, de alguien que está allí, de alguien que me acompaña, alguien que me enseña el fútbol de una manera diferente. Eso fue con Pepe Valencia. Exactamente. Él termina como que de afirmar un poco esa parte que no había tenido. Pero es algo impactante porque yo nunca lo pedí, nunca lo exigí, nunca, y sin embargo lo tuve. Alguien que decidió creer en mí y decir, yo voy a estar aquí para ti. Ok, qué interesante que vamos viendo esto, porque tal vez muchos pueden decir, no, bueno, Jesús Vélez tuvo suerte. Y yo creo que no tiene que ver con suerte. Yo creo que la vida muchas veces siempre nos va a poner personas de los cuales van a ayudarnos a nosotros a salir hacia adelante. Y creo que en muchas ocasiones tal vez nosotros no vemos esas oportunidades. Tal vez porque comenzamos a tener pensamientos diferentes y eso hace que nos vayamos desviando de esos principios fundamentales, esos valores. Y para muchos adolescentes, para muchos jóvenes tal vez es mucho más fácil vivir este estilo de vida que tal vez el que me están comenzando a implementar, porque en muchas ocasiones cuando se tiene estas oportunidades
esas personas se adentran tanto en la vida de ese ser que en muchas ocasiones comienzan a ser tan exigentes y comienzan a llevarlos de la misma manera como los llevaban con sus hijos, ¿no? Entonces, es interesante esto porque podemos ver cómo Dios fue abriendo esas, o fue dando esas oportunidades a Jesús. Y una de las cosas que tal vez vale la pena también preguntar, tu autoestima. Se dice que la ausencia de un padre puede afectar la autoestima de un adolescente. Y cuando falta la autoestima, esto lo hace sentir menos valioso. No sé si eso en algún momento de tu vida te afectó. Esa baja autoestima, o sea, la ausencia de ese padre te afectó, te hacía sentir menos valioso o menos importante en algún momento. Bueno, como le dije, en el tema del Dios conoce lo que ha creado y lo que puede suceder. Y ese talento que Él puso en mí, ese don de poder jugar al fútbol, como que lo pudo cubrir un poquito, de aferrarme, bueno, tengo un talento, soy futbolista, tengo buenas condiciones y como que muchos de los futbolistas pueden tener un orgullo, un ego, que a mí me empezó a crecer, Ujú. pero era gracias a ese talento, decirlo así. Obviamente que no es algo correcto, pero es como que tapas el vacío que tiene de la inseguridad, llegas a tener inseguridad, llegas a faltarte esa autoestima, pero tú lo tapas con el talento que tú tienes y como que tu ego sube. Entonces yo me enfoqué tanto en eso que lo otro lo descuidé. Obviamente ya cuando empiezo más a madurar, a crecer, sí me doy cuenta de algunas faltantes, como por ejemplo, tenía mucha inseguridad en el tema de poder emprender, de poder hacer algo, de no tener esa seguridad de decir, y si me equivoco, y si no me sale. Eh, sí hay cosas que, como esa figura de padre, obviamente sí me han afectado. Me gustaría decir, bueno, Dios lo ha hecho todo, soy perfecto, pero no ha sido así. Hay muchas cosas que me cuesta. El tema, por ejemplo, de carácter, a veces que me enojo por alguna situación y me enojo fácilmente. Son cosas que a veces uno no puede lidiar con sus emociones, porque no hubo alguien que estuvo allí, alguien que pudo regular todo ese desarrollo que tú tienes. Pero una de las cosas que sí me ha afectado a mí es el tema de la inseguridad, que, que me cuesta un poco de poder dar el primer paso, sin miedo a nada, decir, hay alguien que me pueda respaldar. Ahora, haciendo un paréntesis, eso aquí, ¿qué le dirías tú a esos padres? Porque ahora tú estás consciente de muchas cosas que a ti te faltaron. Que como tú dijiste, a pesar de que te aferraste a un balón de fútbol, después a tus 14 años comenzaste a vivir con Pepe Valencia y comenzaste a sentir, a ser llenada tu vida, vistes en él un padre y tal vez él comenzó a compartir contigo muchas cosas, a hacerte ver que esto es bueno, esto es malo, comenzaste a ver algunos valores, pero resulta que hoy en día vemos que aunque los padres están con sus hijos, pero son padres ausentes. Son padres ausentes. O sea, aunque están en casa, pero no están en casa. Porque no es solamente el hecho de convivir y no es solamente el hecho de decir, bueno, yo ya traigo para el alimento, yo ya dejo para los estudios, yo ya doy para la ropa o cosas por el estilo. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? O sea, ¿qué les dirías a esos padres en relación a eso que muchas veces le hace falta a los chicos, como digo, aunque están, pero no están ausentes? Y eso hace que los chicos tengan una autoestima, eso hace que los chicos sean afectados en su identidad, eso hace que los chicos no tengan una conexión, eso hace que los chicos no puedan desarrollarse en el diario vivir como deberían desarrollarse, sino que son cohibidos, a veces viven frustrados. ¿Qué les dirías a esos padres? Bueno, en primer lugar, que ellos tienen que sanar, porque muchas veces el 95-98% de las personas que tienen algún
problema de que son padres ausentes, de que son padres alcohólicos, de que son padres que se han divorciado y tantas cosas que pueden existir, es porque ellos lo vivieron y lo vienen arrastrando, o padres que castigan demasiado fuerte y rígido a sus hijos, pero es porque eso fue lo que ellos vivieron y vienen arrastrando de sus padres, de sus abuelos, que sus abuelos lo hicieron con sus padres, y es una cadena que ellos solo lo hacen. Entonces, lo primero que yo podría decirles es que ellos sanen sus heridas del pasado, porque tú no puedes brindar algo que no tienes. Y lo que tú estás dando fue lo que tú desarrollaste, lo que a ti te hicieron. Lo que recibieron. Lo que recibieron. Y entonces ellos están reflejando eso contra sus hijos. Y por eso es que vemos una sociedad hoy en día, nosotros decimos que es la generación de cristal, que no soportan nada los chicos. Pero no se trata de que los chicos no soportan nada. El problema es que las personas de antes tenían tantos problemas que no buscaban ayuda y que castigaban, eran tan fuertes. Entonces lo que hacen es que todo eso ahora se ve a reflejar. Y lo que lo están sufriendo es la generación de ahora. Entonces, lo primero que yo les digo es que puedan sanar. Luego, cuando ellos sanen, es el tema del tiempo de calidad. Los de primeros años hasta los 9 años, 10 años, que más o menos como que la formación y el desarrollo de un niño, es una edad donde el padre necesita pasar tiempos de calidad. De ahí cuando un padre quiere corregir a alguien, a un niño, lo único que produce es un corazón rebelde, si no hay una relación. Entonces los padres lo único que hacen es proveer y luego cuando un hijo hace algo malo quieren corregir. Pero no hay una relación de por medio. Entonces producen un corazón rebelde en los niños y por eso es que también los chicos se vuelven rebeldes, hacen lo que quieran, porque no hay una relación. Yo tengo una escuela de fútbol donde a algunos les pregunto, ¿qué es lo que tú más deseas de tus padres? Y ellos dicen, es que me den tiempo, que pasen tiempo conmigo. Porque pasan trabajando, ellos dicen, yo le quiero dar a mis hijos lo que nunca tuve. Y en realidad no debe ser así. Yo tengo que brindarles a mis hijos lo que yo no recibí, que es muy distinto. Ahí las cosas cambian. O sea, debería haber un equilibrio Exactamente. entre lo que es trabajo y ese tiempo de calidad que necesito darle a mis hijos. Porque si bien es cierto, y perdón que te interrumpa, si bien es cierto, muchas veces los papás, hoy en día, y lo digo porque muchas veces tengo a padres acá en la oficina, una de las cosas en las cuales yo hago es dar consejería a padres. Y una de las cosas que dicen siempre ellos es que no, lo que pasa es que yo tuve muchas necesidades y no quiero que mi hijo tenga necesidades. Y a veces le compran los mejores zapatos, las mejores ropas, pero resulta que en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de poder conversar con algunos chicos. Y ellos dicen, ¿sabe que no me interesa a mí si mi papá me compra un buen zapato, una buena camisa, un buen pantalón? Lo que yo necesito es pasar tiempo con él, que él me abrace y que me exprese cuánto me ama y cuán importante soy para él. Es más o menos lo que los chicos comparten claro, contigo. deberíamos entender que no se trata de lo que yo no me dieron. O sea, no tuve cosas económicas, no me dieron un zapato, no me dieron camisa, no me daban nada. Sino decir, yo les voy a dar a mis hijos lo que yo no recibí en el tema de afecto, de amor, de cariño, que mi padre no estuvo allí presente. Eso es lo que nosotros necesitamos decir, yo voy a hacer con mis hijos, no en cosas materiales. Porque las cosas materiales no van a sanar, las cosas materiales no van a formar. Y los hijos lo único que quieren, como les digo, los primeros hasta los 10 años es tiempo. Ya cuando ya pasan a los 12 y luego los padres se arrepienten de lo malo que han sido, quieren pasar tiempo con sus hijos, la adolescencia ya es otra cosa. Que los adolescentes ya no quieren saber nada de padres, sino que pasar tiempo con sus amigos. Y ahí a veces es muy tarde poder cambiar eso. Estaríamos hablando un poco, fíjate que en la Biblia nos habla un pasaje y nos dice que la responsabilidad de los padres es instruir a esos chicos. Y fíjate que es muy interesante porque no habla de adolescentes, no habla de jóvenes, habla de niños.
en referencia a lo que tú estás expresando, o sea, esa niñez. Hay algo que yo topo cuando hablo acerca de los 3 primeros sexenios. O sea, hay personas que muchas veces llegan acá con un sinnúmero de dificultades y resulta que ellos no saben por qué son así. No saben por qué son así. Entonces, una de las cosas que yo hago es llevarlos a que ellos analicen sus 3 primeros sexenios. ¿No? Lógicamente en su niñez van a tener que preguntarle un poco a mamá, pero a partir de los 5 o 6 años ellos comienzan ya a tener razón. Y ellos de repente comienzan a darse cuenta cómo fue su trato que le dieron sus padres en su niñez. O sea, y cuando yo veo eso, entonces me doy cuenta de que hay padres que no están haciendo bien la tarea, que no están instruyendo a esos niños. O sea, se han desenfocado totalmente. Entonces, lo que yo logro entender es que cuando estos chicos de la escuela te dicen es que los papás están un poco desenfocados, no están instruyendo y no están llevando a sus hijos por donde deberían llevar, que es parte de su responsabilidad, Así ¿verdad? es. La tarea de nosotros en la escuela de fútbol, eh, nuestro enfoque es de poder, de una u otra manera, de lo que hicieron con nosotros, hacerlo con los chicos. Así como yo tuve, por ejemplo, hay chicos allí que los padres son divorciados, que no tienen padre, le han matado a los padres. Otro chico que el papá está en la cárcel. Y un sinnúmero de cosas que vienen los chicos. Sin embargo, ahí es donde uno entra como profesor, hacer ese trabajo del, así como el profesor que yo tuve lo hizo conmigo, que a mí me cambió la vida, y lo que uno quiere hacer es inspirar la vida de esos chicos. Y yo siempre les digo, en la vida vamos a pasar dificultades, todos, en algún momento, pero nosotros tenemos que estar preparados para que cuando vengan esos momentos saber tomar las decisiones correctas y aferrarte a algo. Si hay una sola persona que cree en ti, aférrate a eso. Si tienes un sueño que es jugar al fútbol, que por eso estás entrenando, aférrate a eso, agárrate a eso y no permitas que nada de lo que pase a tu alrededor te pueda hundir, te pueda destruir. Y yo siempre les cuento una historia de dos hermanos que vivían en un hogar donde el papá venía borracho, golpeaba a la mamá, los golpeaba a ellos, las insultaba, los insultaba. Cuando los chicos crecieron, uno terminó siendo como el papá, borracho, mujeriego, le pegaba a la esposa. El otro hermano dijo, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser un buen esposo, un buen padre, ser diferente. Y efectivamente terminó siendo así, lo contrario. Y yo me pregunto, dos hermanos viviendo con el mismo padre, la Ujú. misma casa, la misma situación, ¿por qué tomaron vías distintas? Porque no todos pueden tener las herramientas correctas para reaccionar de una manera correcta. Así es, Entonces, totalmente. lo que nosotros intentamos hacer es darle esas herramientas, decirle, esto puede pasar, esto estás viviendo, pero aunque tú no puedas cambiar tu pasado, sí puedes cambiar tu presente y tu futuro con las decisiones que tú estás tomando o con las decisiones que tú vas a tomar. Pero no puedes permitir que tu pasado te determine, porque uno tiene la posibilidad de cambiar eso. Entonces, damos estas herramientas a los chicos, no solamente en la parte deportiva, sino que nuestro enfoque es eso, poder darles esas herramientas para que los chicos puedan un día ser personas de bien y que la generación que viene detrás de ellos, sus hijos, puedan tener un hogar sano, un hogar estable, y decir, tengo un buen padre. Y que esos chicos puedan decir, es que yo lo aprendí de mi profesor. Y Mm. esa es nuestra tarea. Yo creo que uno no tiene que desechar el dolor que vive, sino utilizarlo para ayudar a otros cuando estén pasando lo mismo. Si a mí me preguntan, Jesús, hay una máquina del tiempo, ¿te gustaría vivir lo que viviste? Yo diría que no, porque si fue duro, me ha costado lágrimas, me ha costado tirarme en el piso ahí sin querer levantarme, pero de todo ese dolor que yo he vivido, hoy en día puedo decir vale la pena, porque puedo ayudar, puedo inspirar, puedo darle la mano a alguien, sé cómo hacerlo y puedo ser de bendición para otros chicos que están pasando lo O sea, mismo. tú puedes decirle, o sea, a mí no, a mí nadie me lo contó. O sea, a Jesús Vélez nadie se lo contó. Jesús Vélez vivió todo eso.
vivió absolutamente eso. O sea, vivió esas etapas duras de la vida, pero aquí estoy. Y simplemente lo que hoy en día tú haces es dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Sí? Aunque suene paradójico, ¿no? Y podamos decir, pero ¿por qué la vida tuvo que tratarme Así así? es. Es como que yo venga hoy en día y diga, bueno, ¿por qué tuviste que darte a mi papá? Bueno, son partes, son situaciones que tal vez haya muchas cosas que no logremos entenderlas en su totalidad. Pero lo que podemos entender y lo que podemos tener claro es que estoy acá para ayudar. Por eso que me gusta el eslogan de la escuela que tú dices, y es hasta que todos sean inspirados. Creo que de ahí viene ese refrán, o sea, de lo que tú viviste, hoy en día puedes decirles a los chicos, y sin duda creo que también puedes compartir con los papás, con los que llegan ahí, puedes hacerles ver algunas situaciones con ellos. Ahora, fíjense que es interesante este tema porque hay muchas cosas que afectan a los chicos. La ausencia de un padre afecta, claro que sí. Y yo quiero darles solamente algunas de estas cosas que afectan. Hemos topado unas cuantas con Jesús, pero quiero dejarles algunas más para que puedan tener claro algunas cosas que pueden afectar. Y ojo con esto, porque hace un momento expresamos y dijimos que no es el hecho de que solamente el papá no esté en casa. Hay padres que están en casa pero están ausentes. Y la ausencia generan estas cosas. Una de las primeras cosas que va a generar es un sentimiento de abandono. Muchas veces los chicos se sienten abandonados, como lo expresaba Jesús. O sea, queremos que nos abrace, queremos que nos digan que nos aman. Otra de las cosas que pueden sentir los chicos es esa baja autoestima. La ausencia de un padre genera una baja autoestima, afecta esa autoestima de los chicos, ¿no? Otra de las cosas es que afecta la búsqueda de identidad. Afecta la búsqueda de identidad. O sea, la ausencia de un padre, y repito, quiero ser repetitivo en esto. Puedes estar en casa, pero puedes estar ausente de tus hijos. Porque ese tiempo de calidad, como nos expresaba Jesús, no lo tienen. No tienen a ese papá que en muchas ocasiones los chicos desean que se sienten con ellos un momento y les pregunten, ¿cómo te fue en la escuela, hijo? ¿Tuviste algún problema con algún profesor? ¿Haciéndote alguien bullying o algo por el estilo? Necesito hablar contigo, necesito que me lo digas porque quiero ayudarte, quiero que tú sientas mi presencia. Otra de las cosas que puede afectar es esa conexión, o sea, pueden estar totalmente desconectados los padres para con sus hijos. Y cuando hay una desconexión, entonces los hijos a veces buscan conectarse con personas que no le van a ayudar. Se conectan con el muchacho que está en la esquina, se conectan con gente que están metidos en malas cosas y al final, entonces, la desconexión que tienen en casa, aparentemente ellos comienzan a conectarse con gente que no les va a ayudar. Y otra de las cosas que puede existir en la vida del chico es resentimiento, enfado. Todas estas cosas afectan a los chicos cuando la ausencia de un padre no está. O sea, cuando ese papá no está, aunque esté en casa, pero no está porque no tiene esa conexión, no tiene ese diálogo, ese momento de calidad. Fíjense que el tiempo se ha ido tan rápido y acá podemos seguir hablando muchas cosas de Jesús, podemos seguir hablando de su tiempo en el que Dios le dio la oportunidad de jugar en Delfín, en el Manta, en el Macará, en el Auca, tuvo la oportunidad de ir a jugar en Costa Rica, jugó también en el Deportivo Quito. Bueno, muchas cosas que Dios le ha dado la oportunidad a Jesús antes de retirarse definitivamente del fútbol. Ahora terminaste hace poco te graduaste de psicólogo, ¿verdad? Entonces, imagínense, o sea, ahora Jesús Vélez es un psicólogo que eso seguramente le está ayudando. Acá estamos viendo fotos de Jesús cuando estaba en la selección. Y creo que ahora esta etapa también como psicólogo es algo que puede ayudar con una mayor sabiduría a cada uno de los chicos con quienes trabaja en la escuela de fútbol y además de eso también es profesor de educación física en la Unidad Educativa de Israel. Pero no quiero irme sin antes darle las palabras finales a Jesús. ¿Qué consejo le dejas a esos padres? ¿Qué consejo le dejas a esas personas que van a estar escuchando este podcast en algún momento, en alguna mañana, alguna tarde, alguna noche? ¿Cuál es tu último consejo para ellos? Bueno, para los padres, la verdad que ellos deben estar conscientes de que se les ha puesto a cargo una vida o varias vidas
que en algún momento cuando nosotros partamos de acá, vamos a tener que rendir cuentas. Porque nosotros solo somos administradores de las cosas que tenemos. Y nosotros no estamos conscientes de eso. Que ellos tienen que vivir de una manera consciente de que van a rendir cuenta por lo que ellos hicieron con sus hijos. Y que tienen que la oportunidad de poder enmendar sus errores. Lo único que el chico necesita es tiempo. Entonces, sí animarlos a que ellos sean intencionales en sacar citas especiales con sus hijos. Hacer deberes, sobre todo las madres lo hacen, que pasan tiempo, hacen deberes, están corre, haciendo la comida, haciendo esto. Eso no es tiempo de calidad. A veces se necesita parar todo, pagar los dispositivos, que es una cosa también, otro tema, que están, los dispositivos conectan con las personas que están lejos, pero nos desconectan con los que estamos cerca, Así es. porque pasamos tiempo en esos teléfonos. Pero los niños necesitan esos tiempos de que, ¿sabes qué? Vamos a tomar un café, vamos a tener una cena y que se puedan sentar cara a cara, preguntarle cómo le fue en su colegio, en sus días. Porque a veces yo le pregunto a los chicos, si a ti te pasa algo vergonzoso, algo íntimo, algo que no le puedes contar fácilmente a cualquiera, ¿irías a tus padres a contarles? Y muchos de ellos me dicen no, Wow. que no podrían tener esa confianza. Es donde la primer confianza o filtro que los hijos deben tener son los padres, pero hoy en día no pasa eso. Y en cambio a los hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, decirle que si se cierra una puerta en la vida, no debemos intentar entrar por la ventana, forzar, sino que debemos intentar seguir adelante, que otra puerta más grande se va a abrir. Como me pasó a mí, mi sueño era terminar mis días jugando fútbol profesional. Lamentablemente se me cerró esa puerta, lesiones, y yo no sabía qué me deparaba el futuro, porque había dejado de estudiar, había dejado de trabajar, y ahora yo me encontraba con eso. ¿Qué hago con mi vida? Y no sabía lo que Dios tenía para mí. Luego de eso pasaron los años, obviamente tuve que tomar acción, dar los primeros pasos, ponerme a estudiar, y ahí solito se fueron abriendo cosas. Que hoy en día puedo hacer varias cosas. Tengo la escuela de fútbol, que también salió a través de un dolor. A veces los dolores más profundos te sacan a flote las cosas buenas que Dios puede hacer a través de ti. Y me pasó con lo que estoy haciendo ahora. Soy profesor, doy conferencias también, soy motivador, terminé la carrera de psicología, tengo la escuela de fútbol y tantas cosas que puedo hacer. Sin embargo, todo eso me lo dio el dolor y el sufrimiento que pasé y las puertas que un día me cerraron. Entonces decirle a esos chicos que si se les cierra una puerta, se les truncan sus sueños, no dejen de soñar, solo que maduren sus sueños y los cambien de dirección. Pero uno nunca debe dejar de soñar. Qué bueno. Agradecerle a Jesús Vélez por acompañarnos, gracias por estar acá. Seguramente vamos a tener una nueva oportunidad de poder conversar con Jesús Vélez de otras cosas. Hay muchas cosas que puede aportar, pero este corto tiempo que hemos podido conversar con él, nuestro único deseo es de que usted pueda tomar cada una de aquellas cosas, ¿no? Seguramente habrá muchas personas que están atravesando por diferentes situaciones en la vida. Pues déjeme decirle que el fracaso es parte del éxito. Eso nos ayuda a nosotros a madurar, a crecer en la vida. Y decirles a los padres que tienen una enorme responsabilidad. Y como dijo Jesús, tendremos que dar cuenta en algún momento. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Creo que es importante que puedas hacerte un análisis retrospectivamente y preguntarte a ti mismo, ¿estoy realmente siendo la persona que mi hijo necesita? ¿Estoy siendo esa persona que realmente puede marcar una diferencia y puede ayudar que esta generación, que yo no comparto de que es una generación de cristal? Yo creo y estoy seguro de que es una generación que definitivamente pueden marcar una trascendencia enorme, pero es ahí donde necesitan
la presencia de los padres de una manera extraordinaria. Nuestro único objetivo a través de Evolution Podcast es ayudar a mejorar a la familia. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí atentos a cada una de las cosas que estamos haciendo y espero que esto les pueda ayudar. Si necesitan ayuda, por favor comuníquense con nosotros, estamos dispuestos a ayudarles, a tenderles una mano. En muchas ocasiones nos encerramos en una burbuja o vemos que no hay una luz al final del túnel. Y una vez más, gracias Jesús por estar acá con nosotros. Bendiciones a todos y esto fue Evolution Podcast, el podcast que ayuda a mejorar a las familias. Bendiciones a todos. Chao, chao.